El sistema muscular es un sistema muy importante, jóvenes, que tenemos que analizarlo tal como nos pide la guía. Empezamos hablando acerca de los tipos de músculos. Ya entendemos de que hay tres tipos de músculos, los cuales son los esqueléticos, cardíacos y lisos. Estos tienen diferentes funciones y están ubicados en diferentes partes del cuerpo. Hablemos un poco acerca del músculo esquelético. Reconocer y tener bien en claro que está bajo un control voluntario y tiene una apariencia estriada. Recordemos siempre que estos dos aspectos son muy fundamentales, lo que significa que tiene bandas alternas oscuras y claras que son visibles si se examinan en un microscopio. Este músculo esquelético, una de las características es de que en sus extremos tiene tendones. ¿Estas para qué? Para que se adhieran mayormente al hueso, y por lo tanto la función principal de este tipo de músculo es el movimiento de mover el esqueleto. El músculo cardíaco o del corazón también está estriado, pero está bajo un control involuntario. Por lo tanto, se contrae sin que una persona tenga que pensar conscientemente en ello. El músculo liso recubre las paredes de los vasos sanguíneos y los órganos huecos, como el estómago, los intestinos. También tiene un control involuntario, pero no tiene una apariencia estriada como el músculo esquelético y el cardíaco. Al indicar que tiene una apariencia estriada es porque tiene rayas claras y oscuras. ¿Sí? Recordar también que en este capítulo el enfoque principal se centra en los músculos esqueléticos más grandes, que son importantes para el movimiento de las articulaciones. Reanudamos esta actividad indicando que el músculo tiene 4 funciones principales y le vamos a dar lectura. El movimiento se produce a través de la interacción de los huesos, los músculos esqueléticos y las articulaciones. Cuando los músculos esqueléticos se contraen, ejercen fuerza sobre los tendones, que luego tiran de los huesos causando el movimiento de las articulaciones. La otra función es que los músculos también mueven sustancias dentro del cuerpo. Por ejemplo, los músculos lisos ayudan a mover los alimentos a través del tracto intestinal. El músculo cardíaco bombea la sangre a todos los tejidos del cuerpo y el músculo esquelético ayuda a devolver la sangre venosa al corazón. Cuando los músculos se contraen voluntaria o involuntariamente, como es el caso de los escalofríos, tienen una particularidad de generar hasta el 85% del calor corporal. La otra función es que cuando los músculos posturales se contraen, ayudan a estabilizar y mantener la posición del cuerpo. Por ejemplo, los músculos posteriores del cuello se contraen para mantener la cabeza en posición vertical. De lo contrario, se caería hacia adelante. Por lo tanto, los músculos pueden estar activos incluso si parece que no hay movimiento en la articulación. Tomar en cuenta estas funciones, jóvenes. A continuación se te están mostrándote las imágenes de aquellos músculos superficiales y profundos del cuerpo. Como ya se había indicado, nosotros nos vamos a centrar solamente en aquellos paquetes grandes y superficiales, como por ejemplo el trapecio. En la parte posterior del cuerpo encontramos al trapecio, al deltoides, claro, de antemano por debajo, al tríceps braquial, al dorsal ancho, al oblicuo externo. Tenemos también el glúteo mayor y este paquete de músculos que son los isquiotibiales, el cual podemos reconocer al bíceps femoral, al semitendinoso, al semimembranoso. En la parte posterior también del cuerpo, en la parte inferior, encontramos al músculo gastrocnemio y al sóleo. Si vemos desde una toma anterior, podemos mencionar al pectoral mayor, al bíceps braquial, al recto abdominal, el iliosoab o el psoas ilíaco, también uno de los músculos más grandes, que es el sartorio. Tenemos un paquete, el cual son los cuádriceps femorales. Identificar también que dentro de estos lo conforman el recto femoral, el vasto intermedio, que es por debajo, el vasto lateral, el vasto medial. Y en la parte inferior de la parte anterior del cuerpo encontramos al tibial anterior. En esta sección vamos a realizar la actividad de concluimos las comprensiones, ¿sí? En la cual ustedes van a demostrar las habilidades manipulativas y de exploración.
Eh, Recordarles que, como ya se mencionó anteriormente, las diferentes partes del cuerpo a menudo se nombran según su ubicación. Los nombres de los músculos a menudo dan una indicación de su forma, tamaño, estructura, apariencia o acción. Van a reconocer y comprender el significado de estos términos. Puede hacer más fácil recordar los nombres de los músculos y entender más sobre la estructura y función. Para ello es muy importante que ustedes ya puedan estar con el aplicativo abierto, el cual se les proporcionó. Y bueno, a continuación se presentan algunos ejemplos de los músculos que se tratarán en la siguiente sección. Pero respondamos a la siguiente pregunta, sí, ya que es parte de esta actividad. ¿Qué información proporcionan los nombres sobre el tamaño, la ubicación y la estructura de estos músculos? Utilizando el aplicativo, ustedes tienen que tener todos estos datos y referencias en relación a los siguientes músculos: el glúteo mayor, el pectoral mayor, el trapecio, el vasto lateral, el recto abdominal, tibial anterior y tríceps braquial. Todos estos datos que ustedes van a tomar en cuenta la van a subir en la tarea que se está creándose en el Classroom. Recuerden que pueden hacer una pausa al video para poder realizar las actividades y luego continuar. Bueno, en esta sección vamos a hablar acerca de las propiedades del tejido muscular. Es muy fácil de recordar, jóvenes. Estas propiedades del músculo son la de contractibilidad, la extensibilidad y la elasticidad. A través de la imagen podemos darnos cuenta, ¿no?, que la contractibilidad es la habilidad del músculo para contraerse y generar fuerza cuando es estimulado por un nervio. El tejido muscular es el único tejido del cuerpo que tiene esta propiedad. Los músculos suelen estar dispuestos en pares, de modo que cuando un músculo se contrae o se acorta, el músculo opuesto se estira, como este caso de lo que estamos presentando en la imagen del bíceps braquial y el tríceps braquial. La capacidad del músculo para ser estirado más allá de su longitud normal en reposo se llama extensibilidad, como lo que sucede, ¿no?, al momento de contraer el músculo del bíceps. El que está haciendo esta función de extensibilidad es el tríceps braquial. Y es muy fácil de poder darse cuenta, y así podemos hacer la relación con los otros músculos. La elasticidad es la capacidad del músculo para volver a su longitud original en reposo después de que se haya eliminado el estiramiento. Muy importante, ¿no?, esta propiedad. Son tres, recordemos: la contractibilidad, la extensibilidad y la elasticidad. Tomemos en cuenta lo siguiente. Para ilustrar esto, piensa en lo que sucede cuando levantas un vaso para beber agua. Primero, un nervio envía una señal al músculo de la parte delantera del brazo, en este caso el bíceps braquial, diciéndole que se contraiga. El músculo se acorta usando la propiedad de contractibilidad. A medida que el codo se dobla, el músculo de la parte posterior del brazo, en este caso el tríceps braquial, se estira y alarga, demostrando así la propiedad de extensibilidad. Cuando el brazo se baja de nuevo, el tríceps vuelve a su longitud original debido a la elasticidad. Recordar lo siguiente: una fibra muscular promedio puede acortarse hasta un 50% de su longitud original en reposo y estirarse hasta un 150% de la longitud original en reposo. Este dato me va a proporcionar, por ejemplo, un dato muy importante al momento de relacionarlo con el deporte, aplicarlo, a ver cuánto es lo que se acorta, por ejemplo, el bíceps braquial al momento de poder realizar un mate en el voleibol, y así relacionarlo los diferentes músculos en el deporte de su preferencia. Bien, nos toca hablar acerca de la estructura del músculo esquelético, y para ello les voy a pedir mucha atención, ¿sí? La fascia es un tipo de tejido conectivo que se encuentra entre y alrededor de otros tejidos del cuerpo, como los músculos y los huesos. La fascia está compuesta por el tejido fibroso, el tejido adiposo graso y líquido. Puede ser superficial, por ejemplo, justo debajo de la piel, o profundo, por ejemplo, cuando rodea los músculos y se adhiere a los huesos en general. Bien, en general, los músculos esqueléticos trabajan juntos en grupos para llevar a cabo acciones específicas en lugar de trabajar de forma independiente. Se dividen en compartimentos que contienen grupos de músculos que tienen la misma función.
Cada compartimiento está rodeado por una fascia y el mismo nervio inerva todos los músculos de este compartimento. Hay 3 capas de fascia en cada músculo esquelético individual. Estas se denominan epimicio, perimicio y endomicio. Tal como lo que podemos o estamos observando en la imagen, el epimicio es la capa externa que cubre todo el músculo. El perimicio rodea los haces de fibras o fascículos musculares. Estos fascículos son largos, cilíndricos y varían en longitud y anchura según el músculo. El endomicio es la capa de fascia que rodea las fibras musculares individuales. Esto en cuanto a la estructura de un músculo esquelético, ¿no? En la imagen también podemos darnos cuenta que uno de sus extremos está conformado por el tendón, y este tendón, como ya lo dijimos en sesiones anteriores, se adhiere al hueso, ¿sí? Dando estos términos de origen e inserción. Cuando se observa un músculo bajo el microscopio, se pueden ver miles de fibras musculares largas y cilíndricas que se encuentran paralelas entre sí. Si se observan más cerca, revelan estructuras más pequeñas llamadas miofibrillas, que tienen bandas claras y oscuras y que dan al músculo el aspecto estriado que se mencionó anteriormente. Toda esta estructura es una unidad funcional, el cual se denomina el sarcómero. Y tiene que estar claro que los sarcómeros contienen 2 bandas proteicas contráctiles llamadas actina y miosina. ¿Sí? Recordemos muy bien, son proteínas contráctiles, la actina y la miosina, que más adelante vamos a ver que tienen un rol muy importante en la teoría de los filamentos deslizantes y también son muy importantes para la contracción muscular en sí. Analicemos lo siguiente. Cuando un músculo se entrena mediante el ejercicio o el aumento de la actividad, el músculo se agranda, aumenta en volumen o experimenta la hipertrofia. ¿Sí? La hipertrofia, relacionémoslo con el aumento de volumen del músculo, debido al aumento de número de miofibrillas. Cuando un músculo no se usa, el número de miofibrillas disminuye y se desgasta o se atrofia. La atrofia también lo podemos reconocer como una disminución de ese volumen muscular. Ocurre comúnmente en personas que están confinadas en la cama debido a una enfermedad o que no pueden usar una extremidad porque está enyesada, ¿sí? Tal como lo que estamos viendo en la imagen, el hecho de estar enyesado hace a que ese segmento o esa zona o esa región muscular pueda disminuir su volumen, o también lo podemos llamar que ocurre una atrofia. Cuando estas capas de fascia continúan más allá de las fibras musculares, forman tendones, que son bandas duras y flexibles del tejido conectivo fibroso que conectan el músculo con el hueso. Recuerden que los tendones pueden tener varias formas, como un cordón redondeado o una lámina ancha y plana llamada aponeurosis. Los grupos de tendones también pueden estar encerrados en tubos de tejido conectivo fibroso llamados vainas de tendones, como los que se encuentran en la muñeca. Estas vainas contienen líquido sinovial que ayuda a reducir la fricción cuando los tendones se mueven hacia adelante y hacia atrás unos con otros. Los tendones son muy fuertes y transmiten las fuerzas generadas por los músculos al hueso, por lo tanto juegan un papel importante en la contracción de los músculos y el movimiento de las articulaciones. La sección media carnosa del músculo se llama vientre muscular. ¿Sí? Ahorita estamos proyectando esta imagen y se hace prominente cuando el músculo se contrae. ¿Sí? Es esa apariencia de que se forma una bolita, ¿verdad? A diferencia de los ligamentos y tendones, los músculos tienen un buen suministro de nervios y sangre. Los nervios que llevan los impulsos del sistema nervioso central al músculo se llaman neuronas motoras. Y estas neuronas motoras hacen su activación en las placas motoras, y así es donde recibe, o así es como recibe este estímulo a través del sistema nervioso. Estas neuronas liberan neurotransmisores en la sangre que estimulan al músculo para que se contraiga y se produzca la fuerza. También hay una rica red de capilares que proveen al músculo de oxígeno, ¿sí? Esto ya lo habíamos analizado. El oxígeno va a transportarse a través de los eritrocitos como una fuente, ¿sí? Es como un combustible. También se va a transportar nutrientes y calcio y eliminan los productos de desecho. Esto significa que los músculos
son buenos para reparar daños, por ejemplo, si un músculo se estira o se tensa. Para que podamos entender y tener claro todo este proceso de la estructura del músculo, sus características y funciones, en esta sección del Classroom vas a buscar el video que se está dejándose a través de un enlace. La última actividad es acerca de un caso, digamos, donde vamos a poner en práctica el pensamiento crítico. Algunos investigadores utilizan los rompecabezas para simular los efectos de la actividad física, ¿sí? Como se le podría denominar los prototipos. Un estudio de este autor, de Belavi y otros, en el año 2009, examinó la tasa de atrofia en los músculos de las piernas individuales durante 8 semanas en reposo en cama. Se utilizó la resonancia magnética para medir el volumen de los músculos de las piernas en el primer día de reposo en cama y luego en intervalos de 2 semanas. Encontraron que los músculos de las piernas se redujeron en volumen. Por ejemplo, el músculo sóleo se redujo en un 6% después de 2 semanas, en un 9% después de 4 semanas, en un 12% después de 6 semanas y en un 16% después de 8 semanas. La pregunta es, ¿por qué esto podría tener implicaciones para los vuelos espaciales prolongados? De igual manera, en esta sección del Classroom se va a crearse un espacio para que ustedes puedan dar respuesta a este estudio de caso que se ha analizado y a la pregunta que está dentro de ellas. Recuerden, chicos, de que a partir de esta explicación que se dio, ustedes tienen que tener registrados siempre algunos datos en el cuaderno de sedes, el cuaderno de campo también. Ya saben en qué momento utilizar. Al revisar el diseño metodológico, seguramente ustedes ya ven la imagen para que puedan hacer uso de ambas. Tienen que presentar sí o sí sus trabajos y responder a la autoevaluación. Dentro de ellas, por ejemplo, ¿no? Nos pide uno de los enunciados de evaluación de si han resumido las características generales comunes al tejido muscular. Es cuestión de marcar un sí o un no, pero siempre en cuando ustedes hayan cumplido con este enunciado. Tenemos 3, ya leí uno, el otro es distingue entre los distintos tipos de músculo y bueno, lo otro es si han anotado la estructura del músculo esquelético. También voy a crear una sección en el Classroom donde ustedes van a poner sus dudas o consultas y para que yo también lo tenga en cuenta en una próxima sesión. Para reflexionar acerca de esta sección o de este desarrollo del diseño metodológico, vamos a indicar lo siguiente. Primero, que hay 3 tipos de músculos esquelético, cardíaco y liso. Las principales propiedades del músculo son la contractibilidad, la extensibilidad y la elasticidad. Muy bien. El músculo esquelético está compuesto por sarcómeros que se unen en una serie para formar miofibrillas. De antemano estas contienen actina, son las proteínas contráctiles como son la actina y miosina, que dan al músculo su característico aspecto estriado. Las fibras musculares individuales se agrupan para formar fascículos, que a su vez se agrupan para formar músculos. Los grupos de músculos son con funciones similares, se agrupan en compartimentos muy particulares. Los diferentes niveles de músculos están rodeados por capas de fascia llamadas endomisio, perimicio y epimicio.